Se los recomiendo un montón. Bueno, quería charlar un poquito sobre... Había pensado, con esto de hablar sobre talleres literarios y etcétera, hacer una serie de videos o de textos en los que podamos hablar sobre mitos que hay sobre la escritura. ¿Por qué? Porque ¿a dónde fui con todo esto? Resulta que, claro, me estuvo costando hacer el cebado por libros, ustedes saben, la realidad me puso muy mal y me era muy difícil concentrarme solo en libros acá o cosas en noticias que no estén relacionadas o que no estén tan invadidas amargamente por el gobierno que estamos teniendo. Y después dije, bueno, y fui como armando, encontrando laburos, encontrando canalizando mis lugares de resistencia, mis lugares o de resistencia o de combate, como lo quieran ver ustedes. Me parece que de combate está muy bien. Mientras tanto, cuéntenme ustedes cómo la llevan, cómo van pasando estos tiempos. Y me pasó que decía, bueno, tal vez es empezar un poco de cero, a contar por qué uno escribe y por qué eso estaría bueno, ¿no? Y qué es lo que yo puedo enseñar de eso. Un texto, pensé un texto en el que en el que podríamos denominar como iniciático para la escritura. Cuando uno piensa, ¿no?, en qué ha hecho, por qué se pone a escribir, cuando la gente que quiere escribir se pone a escribir. Y esto también es interesante de ver para los que recién empiezan, ¿no?, la escritura. Me parece que va muy bien. Ahí estamos. Porque que va muy bien porque siempre la escritura está relacionada para mí. Esto es de base, ¿eh? Vamos a empezar pensándolo por este lado. La escritura literaria, por sobre todo, está relacionada un poco con nuestro propio ser, ¿no? Porque si nuestra mente, si nuestra percepción del mundo está ligada a nuestro cerebro, a nuestras percepciones, está estructurada y armada y encauzada, digamos, lo que le da orden a nuestros pensamientos es el lenguaje, ¿no? Eso más o menos todos lo sabemos, todos lo intuimos. Y justamente ese lenguaje es material de... ¿A quién está ahí? En el vivo, sumate a YouTube. ¿Quién dice? Miri Fly, bienvenido, bienvenida. Sumate a YouTube, estamos en El Sonido y la Furia Podcast, en YouTube. Venite que estamos haciendo un stream. Así podés hablar por los comentarios. Bueno, decía que la literatura usa de material el lenguaje, ¿no? Su material artístico, como en la pintura, usa los elementos pictóricos, ¿no? La música, los sonidos. La literatura usa el lenguaje, ¿no? El lenguaje, incluso también el idioma, ¿no? Digamos, el idioma y el lenguaje. Y eso es algo que nos constituye a todos, ¿no? Nos arma como personalidad, le da sentido a nuestros pensamientos. Entonces es algo muy íntimo, es muy ontológico es la palabra. Es un material, la literatura es un material muy ontológico. Y usar ese material lo vuelve demasiado subjetivo, ¿no? Y entonces a veces es difícil entender qué parte es el arte y qué parte es lo personal, ¿no? Los sentimientos. Por eso la poesía nos provoca ese tipo de confusiones, ¿no?
Todo esto son pensamientos. Yo cuando asevero cosas, tengan en cuenta algo, y esto lo digo ahora para que quede sentado ya, ¿no? Cuando yo asevero algo, en realidad es una suposición mía, es un intento mío, no es no estoy tan seguro de eso, o por lo menos no lo puedo afirmar con toda seguridad. Supongo algo, afirmo algo porque creo que puede ser así, algo que tal vez pueda cambiar, pero no importa. Para poder continuar, digo que lo material de la literatura entonces es el lenguaje, y eso es demasiado íntimo, ¿no? Es como muy íntimo. La palabra es ontológico, pero para que no nos sentamos alejados de cuando alguien dice ontológico, podemos decir, ¿no? Es nuestra constitución, nos arma, nos constituye. Es muy subjetivo. Subjetivo no porque sea relativo, no siempre eso es relativo, no siempre subjetivo es relativo. Bueno, entonces cuando empezamos a alargarnos en esta aventura de escribir, de relacionarnos con la literatura, con las letras, resulta que nos encontramos con un montón de mitos, porque por supuesto, nunca la literatura es individual, la literatura ya está hecha cuando nosotros llegamos, ya estaba hecha. Entonces llegamos a una sociedad que ya está funcionando, mal, bien, como sea, pero está funcionando. Y cuando nos metemos en eso, nosotros arrancamos a escribir en un mundo que ya está hecho, ¿no? ¿Quién está ahí? Libros Partido de la Costa. Bienvenidos, bienvenida o bienvenido. Venite a YouTube. Estamos haciendo un vivo en YouTube en El Sonido y la Furia Podcast, el canal de YouTube. Ahí estamos haciendo este vivo. Acá yo vengo a traer gente para YouTube. Bueno, decía, tenemos un montón de discursos ya previos que nos configuran la idea, ¿no? Cuando, digamos, no hace falta casi, por ejemplo, que nos expliquen qué es una estrella de rock o un famoso. Ya lo sabemos. Como que lo vemos todo el tiempo, lo intuimos en el lenguaje general. Lo mismo pasa con un escritor o con una escritora. Ya hay preconceptos sobre eso que cuando nos dedicamos a escribir ya los empezamos a absorber, ¿no? Y en un momento tan tierno de nuestra infancia o de nuestra adolescencia o de la juventud, en la que no tenemos muchas cosas para contrarrestar, mucha información para contrarrestar, lo aceptamos, ¿no? Lo aceptamos. Entonces crea mitos. Eso crea mitos, ¿no? ¿Qué es un escritor? ¿Cuándo escribe un escritor? ¿Cuándo se considera a alguien que es un escritor? ¿No? ¿Qué es un escritor exitoso? ¿Qué es un escritor famoso? ¿Qué es un genio? ¿Qué no es un genio? ¿No? Más o menos intuimos todas esas categorías. Por lo tanto, se crean mitos, ¿no? Y uno llega al mundo de la literatura con mitos, ya sobre la espalda. Y uno dice, bueno, ¿por qué siempre consideramos tan sagrada la poesía? Más allá de que no estoy seguro de que no sea sagrada, pero bueno. Porque ya tenemos ciertas cosas encima sobre ello, ¿no? Voy a pasar a otra canción porque esta siempre me desagradó. Bueno, no, vamos con otra. Ahí está. Ahí está. Entonces, para ello, para poder sacarnos un poco de... hacer caer un poco los mitos. ¿Quién está? Luciano Teixeira. Ah, ya estabas acá, Luciano. O te acercaste o no me acuerdo. Bueno, bienvenido. Sumate a YouTube. Estamos en YouTube en El Sonido y la Furia Podcast. Ahí va a continuar en realidad ahí estamos, ¿sí? Haciendo un vivo en YouTube. Sumate a YouTube. Bueno, entonces se me ocurrió. Ustedes cuéntenme los mitos que haya sobre escritores, ¿eh? ¿Qué es lo que se cree de un escritor? Eso los invito a que comenten eso. Comenten ustedes en el chat qué es un escritor
en un lugar común, digamos. ¿Qué se supone, qué se dice que es un escritor? ¿Qué es un escritor o una escritora? ¿Qué mitos hay sobre eso? Para que se ubiquen, si quieren, podemos pensar, ¿no? El escritor escribe borracho, ¿no? El escritor borracho, por ejemplo. Sabina decía que cuando para dejar la cocaína, tuvo que alejarse de los rockeros y se acercó a los poetas, y resulta que los poetas eran todos borrachos. Entonces era un problema, porque donde se movía siempre tenía un vicio nuevo. Bueno, ahí vamos. Pensémoslo por ahí. Sabina. Bueno, comenten ustedes en el chat qué mitos hay sobre los escritores. ¿Qué se dice de los escritores? Que pueda ser cierto o no, o sea, más o menos cierto. Y yo voy a comentarles, mientras tanto, algunas de las cosas que escribí para este caso, para este cebado por libros, de los mitos de la escritura, ¿no? Para los que recién empiezan a escribir, Esto pensémoslo también en nosotros, porque si hay alguno de ustedes que ya está escribiendo y que ya lleva tiempo en la escritura, va a decir, bueno, pero eso yo ya la pasé hace un montón. Bueno, ok, pero pensá cómo lo pasaste, por qué, qué tenés ahora, qué pensás ahora, dice. El malditismo, bueno, claro, sí, el malditismo, sí, el escritor maldito, ¿no? El malditismo está muy relacionado con el genio también, ¿no? Que tiene que ser ¿no? Escribir cosas revulsivas. Rodrigo Barba dice, la angustia como motor, bueno, otra, esa es muy buena, esa es muy buena. Ese es otro lugar, claro. La angustia como motor, sí. ¿No? Que el escritor solo escribe cuando está mal, ¿no? Ahí está. Yo me estaba quemando la cabeza la música. Bien. El primero de los mitos que uno o que se puede enfrentar o que suelen suceder cuando estamos frente a la escritura o frente a alguien que está escribiendo, ¿no? Otro mito que es el primero que puse yo como número 1, pero no porque sea el número 1, no tiene que ver una cuestión de valor, sino el que primero se me ocurrió, es: tengo miedo de que me roben mi idea. No te quiero decir de qué va a tratar mi novela porque tengo miedo que me roben mi idea. No sé si la tengo que registrar. ¿Tengo que registrarla antes de mostrársela a nadie? ¿Cómo hacemos? Porque mirá que yo creo que es muy buena mi novela, Estoy planeando una saga de 3 libros, de 20 libros, sobre un mundo. Pero no, hasta ahí nomás te voy a contar porque si alguien se entera de esto, me lo van a querer robar. Ese primero. El que vomita la obra sin pensar, dice Juan. Claro, esa es otra. El mito de que si escribís tomás café frente a una chimenea. Ah, ese es otro, sí. En el otro extremo, ¿no? No el del reventón. Bueno. Cuando tenés miedo de que te roben tu idea. Yo ensayé este tipo de respuestas. Es un miedo bastante común cuando uno empieza a escribir, que nos roben una idea de texto, de escritura, de historia. Nos apresuramos a registrar lo que tengamos para que no sea robada o utilizada por alguna editorial inescrupulosa o por algún escritor de rapiña. Este miedo se manifiesta en las primeras preguntas que se le hacen a talleristas, ¿no? Profesores u otros escritores de confianza, ¿no? El que tiene esta gran idea o este texto quiere ir a registrarlo, ¿no? Porque me lo van a robar, ¿no? ¿Tengo que registrar primero mi libro después de mostrárselo o antes de mostrárselo a nadie? La pregunta contiene 2 errores de soberbia, 2 errores de soberbia bastante importantes, como creer que una idea nuestra puede ser tan valiosa como para ser robada, para luego darle el éxito a algún ladrón que nos hubiera sido merecido a nosotros, ¿no? Sobre esto tengo algo que decir al respecto, y espero no les haga sentir demasiado mal. A nadie le importan tus ideas. A nadie le importan tus ideas. Las ideas no son nada.
Las ideas no son nada si no se llevan a cabo. En literatura, una idea no es tan importante como si lo es su realización. Nada de lo que pienses que es una genialidad original realmente lo es. Lo será si encontrás la manera de llevarla a cabo con la pericia necesaria o con maestría. Lo que realmente importa es el escritor que lo realiza, el que logra un éxito y que puede repetirlo. Pero no quiero caerles con severidad al cariño y amor que cada escritor le tiene a sus textos. Lo que sucede es que confundimos dos cosas que, si bien están ligadas, no tienen realmente mucho que ver. Una cosa es un texto y otra es un libro. Eso es un buen punto. El libro es el objeto comercial. Es la mercancía en que se convierte un texto para ser vendido. Es la materialización necesaria para luego formar parte de la inmensa variedad de productos a los que el mercado llama libros. Estos pueden ser buenos o malos, estar bien escritos o mal escritos, vender muchos ejemplares o no vender nada. El texto, en cambio, es la obra artística. Es la expresión de nuestra creatividad materializada en una obra literaria, en un lenguaje estético que busca otro objetivo menos comercial. La relación que cada artista tiene con su texto literario es única, personal, y nadie más que ese artista puede llevarla a cabo. Si bien suele decirse que todo está inventado, que ya se escribieron todos los libros que había que escribir y que nada original se puede hacer más que variaciones de lo mismo, esto no es tan así. Cada escritor o escritora, como cada ser humano, es único. Nace en un tiempo determinado, en un contexto sociopolítico determinado, rodeado de una familia o sociedad específica, y la relación que crea con todo esto es única. Sabido es el ejemplo de que dos personas criadas en el mismo contexto social, en la misma familia y bajo la misma circunstancia, no desarrollan la misma personalidad. Realmente, cada ser humano es único. Esto no estoy descubriendo nada. Se deduce entonces que cada artista también es único. Lo interesante es encontrar cuál es nuestra particularidad, nuestra característica, lo que nos diferencia de todos los otros seres humanos del mundo. Por todo esto decimos que nadie más que uno mismo puede contar las cosas que quiere contar. Nadie podrá hacerlo de la misma manera. A la gente que se sumó ahora, los invito a que vayan a YouTube. Estamos en YouTube, en el canal del Sonido y la Furia Podcast. Súmense ahí que estoy en vivo, ¿sí? Acá estoy trayendo a la gente de acá para YouTube. Bien. Entonces, lo importante es no confundir al libro con la novela, con el libro de cuentos, con el arte, con nuestro texto. Primero uno debe desarrollar la mejor escritura que pueda, la relación más honesta que logremos con el arte de la escritura, y luego recién se puede pensar en la publicación. Cualquiera puede publicar un libro, lo difícil es escribirlo realmente bien. Dijo Abelardo Castillo, escribir un libro malo cuesta igual que escribir un libro bueno. Ese es la primera respuesta o búsqueda de responder a ese mito de que nos van a robar una idea. ¿Qué les parece? Cuéntenme sus experiencias, lo que a ustedes les parece. A ver qué me dice acá Juan. A ver, espera. Venía comentando un montón. Bien ahí. A ver. Cantidad de material, el malditismo, ya habíamos visto eso. Red Hill dice, es como el spoiler, dice, no sé cómo es. ¿Qué es lo que dice Rodrigo Barba? Acá Juan después dice, claro, escribir más y preocuparse menos por las ideas. Bien. Rodrigo dice, la escritura no es decir cosas nuevas, sino decir cosas de una manera que no se haya dicho nunca. Me parece, va. Bueno, un poco va ahí, un poco va por ahí. Es difícil cuando pensar, eso también nos lleva a pensar en la originalidad, ¿no?
la originalidad como valor. Es difícil encontrar cosas originales en el sentido que consideramos nosotros hoy como original. Esto de no se hizo nunca. Porque no sé si es esa la manera. No sé si es esa la manera. Había una... los griegos tenían dos formas de pensar la creación artística. Esto me lo contaron y yo lo retomé y me parece un buen ejemplo. No sé cuán verídico es. Aclaro. Que decían que la creación artística puede ser como la de la araña o como la de las hormigas. Y decían que era mucho más valorable la de las hormigas. ¿Por qué esos dos insectos? Porque la araña crea desde sí misma. Crea una telaraña que sale solamente de su propio cuerpo, ¿no? Y crea desde sí misma una telaraña. En cambio, la hormiga agarra pedazos de tierra, terrones de tierra, y los reubica. Y los ubica en lugares para formar otra cosa, que es su nido, su casa, sus túneles, ¿no? Y que los griegos admiraban mucho más el arte de las hormigas, porque decían que nada sale de la nada, que no se puede, que todo es reubicar lo que ya está, ¿no? Trabajar con lo que ya se tiene. Repito, no sé si es cierta esa historia, pero me parece un buen ejemplo para explicar este tipo de cosas, ¿no? También pasa eso, ¿no? Hay algo de lo original que va a tener que ver con cada uno. Pero la escritura tiene mucho más que ver con el conocimiento de uno mismo que con lo demás. Pensando en esas cosas, ¿se acuerdan que estábamos hablando que la literatura, como trabaja con los materiales, el material que usa la literatura es el lenguaje, por lo tanto también es el idioma, y el idioma y el lenguaje es lo que estructura nuestro cerebro y nuestro pensamiento, sin el cual no podríamos pensar. Le damos sentido a las cosas a partir del lenguaje, interpretamos el mundo a partir del lenguaje, y ese lenguaje es el que utiliza la literatura para hacer su arte, ¿no? Para ser. Es el material con el que se usa la literatura. Entonces es tan íntimo y es tan personal y es ontológico, que quiere decir que forma parte del ser. Ahí empieza la gran confusión y empieza el tema a desarmar, ¿no? Porque cuando uno escribe está poniendo en juego su propio ser también. Y ahí hay una clave. Me parece que ahí hay algo. Ahí hay algo que podemos pensar, que podemos trabajar, que podemos conocernos, ¿no? No digo literatura del yo porque eso es otro tema, las temáticas, los géneros, son otras cosas. Estoy hablando de la relación que uno tiene que tener con el arte de la literatura. ¿Sí? Bueno, principalmente eso. Ese es uno de los mitos de los que quería hablar. Si están ahí, qué bueno que han puesto muchos me gustas, ahí se suma mucha gente, bueno, bárbaro. Bárbaro, que estén ahí, eso me gusta. Pongan cebado, ahí en el chat. Opinen también, me interesa que opinen. ¿Sí? ¿Qué más les iba a decir? Estoy hablando un montón de cosas acá. Bueno, quería comentarles. Bueno, ya estamos en YouTube, en Instagram. Vénganse a YouTube. El Sonido y la Furia Podcast, que ya estamos avanzados. Bien.
Bien, ¿qué les pareció esa idea, esa reflexión? ¿Creen que puede andar? ¿Les sirve? ¿Les interesó? Hay otro mito que podemos charlar mientras ustedes opinan, cuentan qué mitos alrededor de los escritores hay. Uno que me gustó destacar, que es el que se dice: la literatura es una expresión de mis sentimientos. Un poco veníamos hablando de eso, ¿no? De lo ontológico. Y la respuesta que escribí sobre eso arranca diciendo no. Es mucho más que un desahogo. Es mucho más que expresar sentimientos. La literatura tiene un lenguaje propio, con reglas y convenciones, con una gramática especial y un cargamento de recursos que les son propios. Cierto es que uno puede respetarlos, o romperlos, o doblarlos. Pero para hacer eso, siempre es conveniente conocerlos. Podés no sistematizarlos, algo que se aprende con análisis y teoría, pero también podés conocerlos en funcionamiento. Esto se logra, sobre todo, leyendo y leyendo mucho. Vamos a conceder el hecho de que muchas veces los sentimientos personales se depositan en los textos, pero tal condimento no es ni de cerca imprescindible. Las herramientas y recursos literarios ayudan a poder expresar los sentimientos de manera más efectiva y lograda. Si no me conmuevo por los movimientos nerviosos que realiza con sus pies mi amada, si yo me conmuevo con eso, es algo que a mí y solo a mí me conmueve. La literatura y sus recursos logra que esa fascinación pueda sentirla también los lectores. Hay obras que son conmovedoras y tal vez no carguen absolutamente nada del universo sentimental de su autor o autora. Esto no es malo, es justamente una lección artística. Incluso la espontaneidad es una forma que se crea con artificios. Los sentimientos son muy importantes, pero no son nada si no podemos expresarlo artísticamente como corresponde. Esa es una de las reflexiones también que me gustaría dejarles hoy. Está bien, dice Gustavo Fabieri. ¿A qué te referís con que está bien? No sé. Pero bueno, la cuestión es que eso, ¿no? Está bueno ponerle sentimientos a las cosas, por supuesto que está bueno. Ahora, eso no es necesariamente arte. No necesariamente está eso mezclado para tener arte. Lo que quiero decir es que muchas veces... está bien lo que preguntaste. Ok. Quiero decir es que muchas veces es más importante el artificio que el sentimiento. Porque el sentimiento es necesario, y tal vez solamente para uno. El sentimiento para uno es importante. Tu relación con la literatura es importante y lo que vos sientas con eso es importante. Pero para vos. Cuando vos escribas, tenés que pensar que hay otro allá. Y no solo importás vos, importa el otro también. Juan dice, está muy bien, dice, las hormigas trabajan con lo que tienen, nuestro material son los textos. Bueno, ahí vamos. Bien, eso, ¿no? Pensar que muchas veces lo interesante y lo importante quizás sea mucho más las herramientas que los sentimientos. Los sentimientos son importantes, hay algo nodal ahí, porque tiene que ver con lo ontológico que estuvimos hablando antes, ¿no? Pero eso tiene que estar en un punto central, en un punto medular, es la palabra, en un punto medular. Pero realmente lo que importa es la obra literaria, ¿sí? Rodrigo Barba dice, importa el otro, por eso no es un proceso individual, sino colectivo. ¡Claro que sí, carajo! ¡Vamos, carajo!
Hace tanto que estoy peleando para que se diga ese tipo de cosas, postulando estas cosas. El otro día también levanté las manos de la misma manera porque vi una historia de Cecilia Bona, hablando que va a estar, creo que el 8, por cierto, de paso lo cuento, va a estar el 8 en Ballester, en la plaza de Ballester, y decía que bueno, que van a ser un momento de lectura y qué sé yo, que las cosas esas que hace ella, que son buenísimas, y decía para que comprendamos que la lectura también es colectiva, ¿no? Y va por ahí, viejo. Gustavo dice, claro, todo lo que escribíamos preexiste en una tradición y una cultura. Como escritores solamente le damos una forma y lo expresamos. Bueno, ahí va, ahí va, ahí va. Por ahí va, por ahí va. Bien, ¿qué hora es? Ah, estamos a tiempo, estamos a tiempo. Hay una tercera... Un tercer mito. Que esto no se dice en voz alta, porque a veces uno tiene la suficiente... el suficiente tacto, porque queremos ser Rambo, ¿no? Queremos ser Oscar Wilde, ¿no? Queremos ser Charly García. Sí, queremos ser un otro genio. Y ese deseo está perfecto, está bien que suceda, porque ¿qué otra cosa? Vos no conocés otra cosa que las personas a las que admirás, ¿no? No conocés mejor a nadie más que las que admirás. Y esa voracidad de la adolescencia es muy importante. Pero obviamente es ingenua, porque no cuenta algo tan básico como las probabilidades, ¿no? Las probabilidades es algo fatal. Porque si haces la cuenta de cuántos seres humanos hay en el mundo, de esos, cuántos son famosos, bueno, ¿y famosos qué es ser famoso? ¿Cuántos te tienen que conocer para que seas famoso? ¿Cuánto tenés que tener de éxito para que sea así? ¿A cuántas cosas tenés que...? ¿No? Bueno, empezás a hacer la cuenta y te desmoralizás un montón. Por eso lo repito, hay que ver la relación que uno crea con la literatura. Bueno, el tercer mito dice así. Voy a escribir una obra que revolucione a la literatura. Claro que sí, claro que sí. Qué ganas que tenía uno siempre de eso, ¿no? Si uno de adolescente o de joven quiere hacer algo que mueva al mundo, no le importa. Por menos no vale la pena, ¿no? Bueno, lo más probable es que no. Este punto está muy ligado con el primero. Es erróneo por soberbia, por un excesivo valor que se tiene de sí mismo. Quizás esté ligado al prejuicio que traemos desde el romanticismo, por el cual un escritor o escritora debe ser una persona muy especial, un genio, alguien iluminado, alguien que trasciende la historia por ser como es. Nada está más lejos de las probabilidades reales. Roberto Bolaño dice en un reportaje algo esclarecedor. Si le pedimos a cualquiera que nombre 10 autores destacados que hayan sobrevivido al tiempo durante los años 1880 y 1881, nos encontraremos en un aprieto muy grande. Tal vez no se pueda nombrar ni a 5. El tiempo hace una limpieza muy fuerte, incluso injusta, seguramente injusta. De las obras destacadas en el arte, habrá muchísimos escritores que seguramente fueron mejores que Joyce, pero que jamás pudieron publicar, o que sus publicaciones pasaron desapercibidas. La mayoría de las obras escritas y publicadas van a ser olvidadas. Esa sí que es una mala noticia. Esa sí que es una mala noticia que tengo que darles. La mayoría de las obras que escriban o que escribamos o que escribirán serán olvidadas con el paso de los años. Entonces, la clave está, ¿para qué escribir? Bueno, es por la relación que vos tengas con la literatura. La relación que vos crees con el arte de la escritura.
Y viene por ahí. Hay unas conclusiones que me gustaría comentarles. ¿Qué les parece? Y la próxima vamos a ver por otros mitos. Conclusiones que puse dicen así. Sé que lo dicho anteriormente pueda sonar descorazonador, pero creo que el camino de la literatura va por otro lado. Primero debemos leer mucho, aprender mucho de lo leído. La literatura no es un arte solitario, es un arte social. Carga con la cultura que nos antecede, las lecturas que otros han hecho, las experiencias que los contemporáneos transmiten, los intereses coyunturales de los lectores. Creemos una relación con nuestra literatura. Sepamos para qué escribimos, por qué lo hacemos, qué significa escribir para nosotros. Eso nos ayudará a separar el arte de la producción mercantil del producto libro. Hay que entrar a la literatura con la solemnidad de enfrentarse a un arte sublime, pero con la familiaridad y la diversión de estar haciendo algo personal, destinado a nosotros mismos, a nuestra cotidianeidad. Debemos conectar con nuestro tiempo, con nuestra particularidad y con la sociedad para lograr un trabajo realmente honesto. Buscar algo que decir, algo propio para ofrecer. La literatura es un trabajo sobre el lenguaje, esa materia que nos forma. Manejar bien el lenguaje de la literatura nos mejora como seres humanos. Bueno, eso es todo. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre eso. Dice Gustavo. A los que están también, por favor, cópense y comenten, pongan en los comentarios, por lo menos díganme que están ahí. Nada más. Creo que Cervantes no se puso ese objetivo, dice Fabiere. Y no. Y si en todo caso lo hiciera, lo pudo hacer él. Es uno entre cuantos, ¿no? Apuesto, dice Rodrigo, a que no conocemos a más del 60% de los premios Nobel de la literatura y no sé si me quedo corto. Estoy, pero seguro. ¿Y te quedás corto? Claro que sí. Claro que sí. El 90% de los premiados que no sabemos son esos suecos entongados. Dice, no, yo no sé si podemos hablar de... No, tal vez no me metería en ese tema de los arreglos, en los concursos y etcétera. No ahora, no es, me parece que no venimos por ahí. Pero sí estoy seguro que no los vamos a conocer o que no los conocemos. Hay demasiado para leer, para escribir, para conocer. Y si caemos en cuenta de la cantidad de seres humanos que somos, si descontamos quiénes pueden escribir, si descontamos quiénes están en situación de hacer una obra literaria, si descontamos un par de cosas, siguen siendo muchísimos los que están en una situación similar a nosotros o mejor. Y es mucha gente, en serio. Hay que bajar el copete y no comerse la curva de la fama, la curva del mercado, la curva de solo es exitoso fulano, solo es exitoso mengano. Spinetta decía, en este mundo solo es exitoso el que gana dinero. Y no hay otra calificación para hablar del éxito. El éxito, dice él, es para el mundo, es el que gana plata, que gana mucho dinero. Nada más. No hay otra calificación para el éxito, no hay otra concepción para el éxito. Para el mundo. Después uno puede tener sus concepciones personales, pero ¿a quién carajo le importan las concepciones personales? ¿No? Uno puede tomar logros para uno mismo, y esos sí importan, porque importan a uno mismo. Pero no tenés que proyectarlos para afuera. No, yo soy exitoso. ¿Por qué? Porque escribo lo que me gusta y nadie me dice nada y nada más. Bueno, la verdad que a los demás les chupa un huevo. No es que vos podés plantearte hacia los demás solamente con tus impresiones personales. Ahora, podés tener una relación propia y es tuya. Y se lo vas a compartir a otros y a otros les va a gustar o no, o lo que sea que pase, pero es tuya.
al fin y al cabo es tuya y sos el resultado de esta sociedad también. Creo que no debemos mezclar el mercado y el éxito comercial con el arte, o no debemos entenderlo como iguales. Está bien, tiene que suceder, bueno, sucede, es el mundo que está, las cosas son así, ok. Ahora, tenemos que pensarlo para nosotros, porque si no nos vamos a frustrar mucho, porque si le queremos seguir el juego al mercado, estamos en el horno. Si le queremos seguir el juego al éxito, estamos en el horno. No es por ahí. E incluso esa es la razón por la que muchos artistas hacen lo que no les gusta, o hacen con cosas que no creen, o son, ¿no? Artistas que están frustrados con lo que hacen, porque les va bien con algo, pero a ellos no les gustaba eso, querían hacer otra cosa, ¿no? Entonces su relación entre la forma de vivir, el mercado y el arte está medio tensa ahí, ¿no? Dice, suecos está entongados, no queremos sus premios, dice Juan. Bien, como buen anarco. Melville dice, murió en el olvido y sin vender muchos libros. Y 2 siglos después es el más capo de los norteamericanos. Es genial Moby Dick y en su tiempo a nadie le gustó. Estamos de acuerdo. Moby Dick es una puta obra maestra, ¿no? Leandro, ¿qué haces, Lean? Bienvenido. El lujo me parece una forma de vulgaridad, dijo Jorge Luis Solari. O el Indio Borges, algunos de esos. Tal cual. ¿Y cómo contraatacará el síndrome del impostor? A veces aparece en los talleres. ¿Cómo es el símbolo del síndrome del impostor? ¿A qué te referís, Rodrigo? Contame, ¿qué crees que no sos bueno o eso? A ver, comentame de eso. Mire que también hay algo, ¿no? No me gusta decir pecados porque no creo en los pecados, pero porque no me parece que sea la palabra, pero bueno, se le llama pecado de soberbia. Esto es creerse menos, ahí está. Entonces estábamos entendiendo bien. Lo que sucede es que la soberbia va en dos direcciones. La soberbia va en dos direcciones. O sea, o por mucho o por menos, ¿no? Si vos te crees poco, estás diciendo que ninguno de los demás es menos que vos, ¿no? Digamos, siempre el creerse menos es un acto de soberbia también, porque anula cualquier opinión ajena, cualquier apreciación, cualquier objetividad, ¿no? Uno tiene que ser sincero con uno. Y ser sincero implica saber las cosas malas que uno hace y las cosas que están bien también. Claro que sí, ¿no? Dice Juan, el Indio Borges, dice, sería un gran título de libro. Está bueno, sí, el Indio Borges. Yo me imagino a Borges, ¿no? Con poncho en medio de la pampa. Bueno, claro, coincido, dice Rodrigo. Bueno, ahí vamos, ¿no? Hay algo de eso, ¿no? Anulás todo lo demás. Uno tiene que ser sincero y honesto. Sincero con uno mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Borges exageraba y en él se notaba su falsa humildad, ¿no? Porque él no quería decir de sí mismo que era genial, pero aceptaba, obviamente aceptaba, o sea, recibía con generosidad y humildad los elogios ajenos. Pero Borges sabía lo que era. Borges no es un escritor humilde. No es un escritor justamente para pensarlo como un escritor, ¿cómo decirte? Sí, sencillo, tímido. Era un escritor soberbio, e irónico, y sabía lo que hacía. Sabía que él escribía mucho mejor que casi todos. Sin embargo, no tenía la cara y la suficiente cabeza para no creerse eso y no mostrar eso, ¿no? Hay algo del estoicismo en él que era muy, muy cercano, muy, muy, muy constitucional en él, ¿no? Le decía, no, bueno, ¿qué pueden escribir otros después de Borges?
Claro, no le preguntés eso a Borges, ¿no? Borges decía, bueno, sí, quedan muchísimas cosas por hacer, dice nada, yo lo mío es lo de menos. Por supuesto que iba a ir por ahí. ¿Qué iba a hacer, Borges? ¿Qué iba a decir? Soy el mejor de todos, soy el más importante de la libertad ¿no? En los... ¿Cómo es el líder más importante de la libertad del mundo, de la historia de la humanidad? Dale, boludo. Eso solo los imbéciles hacen semejante cosa. Pero Borges sabía. Y se notaba que sabía y no ocultaba que sabía. ¿Está bien? Borges no era... era humilde en los reportajes para afuera. ¿Qué iba a decir? No, dije, usted es el mejor de la humanidad. Y bueno, no, pará. No es demasiado, te va a decir él. Obvio que te va a decir. ¿Qué te va a decir? ¿No? Es un tipo inteligente. ¿No? Un tipo inteligente no cae en esas vanidades, ¿no? Dice, el síndrome del impostor es cuando te empieza a ir bien y pensás que fue al pedo y se van a dar cuenta de que no tenés verdadero valor y vas a recibir el escarnio público. Bueno, eso necesita un poquito de terapia, Gustavo. Pues primero te tiene que ir bien, ¿eh? Así que cuéntenme a los que les haya ido bien en algo, cuéntenme cómo se siente. Y si con poquito te pasa eso, sí, tratalo por favor en terapia, porque tenés que saber lo que sos bueno y lo que no. Borges decía eso ante 500 personas que lo iban a escuchar y todos se cagaban de risa, incluso él. Bueno, claro. Gustavo dice, Borges, ¿qué podemos hacer con los jóvenes poetas? Disuadirlos, contestó. Sí. Juan dice, se hacía el goma, pero era alto Narciso. Bueno, claro. Pero es que no podés, si vos sos inteligente, no te vas a mostrar narcisista. No podés mostrarte narcisista, no podés ser tan imbécil, ¿no? La fanfarronería forma parte de alguna manera de la idiotez. Eso es lo que no le banco a los artistas que son fanfarrones. Dalí le pasaba eso. Dalí era demasiado fanfarrón para mí. Me gustaba muchísimo lo que hacía. Con el tiempo dejó de gustarme tanto, pero era muy fanfarrón, ¿no? Charlie fue agrandado, por ejemplo, pensando en eso. Charlie fue soberbio, pero después de como 30 años de hacer genialidades, una tras de otra, vos lo escuchás antes de los 90, y Charlie estaba en un perfil muy bajo, era otra cosa. Después desquició, ¿no? Dice una señora que lo paró en la calle, esas anécdotas me encantan. En la calle y le pregunto, usted es Borges, ¿verdad? Dice, momentáneamente, me encanta. La pedantería también le debe haber parecido una forma de vulgaridad a George. Sí, totalmente. Hay algo de vulgar en la pedantería, ¿no? Hay algo de vulgar, hay algo ¿no? de torpeza, no sé cómo decirlo, de gesto ordinario, ¿no? Ordinario, que no vale la pena. Pero bueno, un poco esas conclusiones. Les agradezco por haber estado ahí, en este Cebado por Libros. ¿Cómo la pasaron? Cuéntenme. ¿Cómo la pasaron? ¿Les gustó que sea así con algunos temas sobre escritura? Los invito, estamos haciendo el taller los jueves ahora a la noche. Jueves a las 8 de la noche estamos haciendo taller. Así que los invito a que se anoten al taller literario que estoy dando palimpsesto. Que no se termine, dice, la pasamos piola. Siempre, mirá, esto lo dijo Oscar de Wilde, más conocido o conocido en otros pagos como Oscar Wilde. Dijo, el cigarrillo es el placer perfecto porque siempre te deja insatisfecho. Y me parece que las cosas son así también, ¿no? Es mejor cuando cortamos y te quedaste cebado. Te quedaste, quería más. Bueno, la próxima va a haber más. Vamos a hacerlo un jueves temprano. Vamos a probar si este jueves puedo hacerlo. Espero que sí. Jueves 5 o 6 de la tarde. Después les voy a avisar bien. Estén atentos al Instagram. Los invito a que ponganle me gusta al video. Que se suscriban a la página. Recomiendo el taller, dice Leandro. Gracias.
No, no te pagué por decir eso. Muy bueno, pasemos por el QR en pantalla también, sí, antes de salir, tal cual, Juan. Usted sabe, esas son las monedas, la limosna. Pero como no venía haciéndolo hace tiempo, no quise manguear de más. ¿Viste? Con que se suscriban al canal de YouTube y al Sonido de la Furia o vengan al taller, por ahora estamos bastante bien. Es como esos psicólogos lacanianos que te mandan a tu casa justo cuando te soltas. Sí, exacto. Como es mejor el verso aquel que podemos recordar, dice Homero Expósito. Ahí vamos, ahí vamos. Así que bueno, la que viene vamos a hablar un poquito sobre otros mitos cuando ya empezaste a escribir. Cuando ya estás peleando ahí, machacando palabras, pensando en textos, tratando de hacer tus primeras armas en la literatura. Cuando ya preguntaste a otros si estaba bien lo que hiciste y te diste cuenta que no te quisieron decir que era una poronga y que fea encima, ¿no? De las porongas feas. Y que bueno, que tendrías que mejorar. Entonces cuando te pones a tratar de mejorar, sobre eso vamos a hablar la próxima, ¿no? Dice Rodrigo, cuando pensás que la fiesta en su mejor momento, ahí tenés que irte. Sí, lo dijo Arturo Puig. Pero me re quedó la frase. Está bien. Vos decís que lo dijo Manuel Puig, total. ¿A quién carajo le importa? Te van a decir que sí. Lo dijo Manuel Puig. Así que bueno, la que viene vamos a hablar un poquito, va a ir un poquito más sobre esta idea de escribir, ¿no? De cuando ya empezás a tratar de mejorar y de escribir. Así que bueno, no se olviden que ya está en Spotify el nuevo episodio del Sonido de la Furia, que es el cierre de temporada. Vamos a cerrar ahora la temporada 10 y para julio, agosto tendría que salir ya los episodios de la temporada 11, ¿sí? Así que bueno, gente, les agradezco muchísimo por estar ahí, por haber pasado. Ya saben, a los que están viéndolo en diferido, pónganle me gusta al video, hagan de las suyas, ustedes saben lo que tienen que hacer. Y recuerden que no me interesa nada que no tenga que ver con la literatura. A ver, esperá. Piola, gracias. Ah, bueno, está, ¿no? Pensás que sí estamos. Recuerden, no me interesa nada que no tenga que ver con la literatura, pero por suerte, la literatura tiene que ver con todo. Esto es todo. Y recuerde, Tous les nuits, Pour dormir, Fernet la Bouche y Zapagle Bombit. Buenas noches y Philippe Junot.